El espejo de las profundidades. Mi nombre es Juan Morales, tengo 34 años, y mientras escribo estas líneas desde mi estudio en Cádiz, con las manos temblorosas y la mente fragmentada por lo que vi en las profundidades del estrecho de Gibraltar hace 5 años, sé que nadie me creerá jamás. Dirán que fue alucinación por narcosis de nitrógeno, que la presión me afectó el cerebro, que todo fue producto de mi imaginación. Pero yo sé lo que vi en ese espejo, sé lo que me sonrió desde el otro lado del cristal en las entrañas de aquel submarino nazi hundido, y sé por qué nunca, jamás, volveré a sumergirme en las aguas españolas, porque lo que vive en las profundidades está esperando a que regrese, y cada noche, cuando miro mi reflejo en el baño, por una fracción de segundo, veo esos ojos completamente negros sonriéndome de vuelta. Hay algo increíblemente mágico en poder visitar el fondo marino entre los arrecifes coloridos y la vida marina. Para Juan, el buceo era más que un hobby, era una obsesión, una droga, su forma de escapar de la realidad mundana de ser mecánico en un pequeño taller de Jerez de la Frontera. Bajo el agua, a unos 12 metros de profundidad, Juan no era simplemente otro hombre de clase trabajadora con las manos manchadas de grasa. Era un explorador, un aventurero, alguien que verdaderamente vivía en lugar de simplemente sobrevivir. No es que Juan odiara su vida en la superficie, todo lo contrario. Tenía una esposa maravillosa, Laura, embarazada de 7 meses de su primer hijo, pero había algo en las profundidades que lo llamaba con una fuerza casi sobrenatural. Es como abrir una puerta a otro mundo, a otra dimensión incluso, le había explicado a Laura una noche, mientras acariciaba su vientre abultado. Allí abajo todo es diferente, más puro. Laura había sonreído, aunque Juan notó cierta preocupación en sus ojos. Conocía a su marido lo suficiente como para saber que su pasión por el buceo rayaba en lo obsesivo. A veces se preguntaba si Juan no prefería estar bajo el agua que con ella. Durante más de 10 años, Juan había explorado prácticamente todas las aguas accesibles de la costa andaluza, desde las formaciones rocosas de Cabo de Gata hasta los pecios hundidos cerca de Tarifa. Siempre descubría algo nuevo, siempre había un rincón inexplorado esperándolo. Pero esta vez sería diferente. Esta vez exploraría nuevos horizontes. La oportunidad llegó en forma de un concurso organizado por la Federación Española de Actividades Subacuáticas. El premio: una expedición de buceo técnico en las traicioneras aguas del estrecho de Gibraltar, específicamente en la zona donde, según los registros históricos, yacían los restos de varios submarinos de la Segunda Guerra Mundial. Juan, estoy a punto de dar a luz, había protestado Laura cuando él le contó sobre el concurso. No puedes irte ahora. Es solo una semana, había respondido él, ya visualizando las posibilidades. Y es mi última oportunidad antes de que nazca el bebé. Después de esto, me centraré completamente en la familia. Te lo prometo. Laura había cedido finalmente, aunque con reticencia. Conocía esa mirada en los ojos de su marido, esa hambre que solo las profundidades del océano podían saciar. La carta de aceptación llegó un martes de noviembre. Juan había ganado. Partiría hacia Algeciras en una semana para unirse a un grupo de buzos experimentados en lo que se promocionaba como la expedición de buceo técnico más desafiante de España. En los días previos al viaje, Juan visitó religiosamente a su viejo instructor de buceo, Manolo, un veterano de 60 años que había explorado las aguas del Mediterráneo durante 4 décadas. «Dime que no vas a bucear en el estrecho», le dijo Manolo cuando Juan le explicó el plan. «¿Por qué? Es la oportunidad de mi vida, Manolo. Pocos buzos civiles tienen acceso a esas profundidades». El rostro de Manolo se ensombreció. Sus cejas se arquearon dramáticamente y una mueca se formó en la comisura de sus labios. ¿En serio estás considerando bucear en esas aguas, Juan? Juan se quedó un poco desconcertado por la reacción súbita de su instructor, pero mantuvo la calma. En realidad estoy emocionado por este nuevo destino. Manolo,
Sabiendo que nunca podría detener a alguien tan apasionado como Juan, simplemente respondió que su único consejo era mantenerse con el grupo y nunca perseguir nada más allá de los límites establecidos. Era un consejo extraño, pero Juan se lo tomó en serio. Tal vez su instructor no había tenido una buena experiencia en el estrecho. No obstante, Juan seguía emocionado con la idea de expandir su experiencia de buceo a aguas más desafiantes. El estrecho no es como las aguas tranquilas de Cabo de Gata, continuó Manolo, su voz cargada de una seriedad inusual. Allí abajo hay cosas que es mejor dejar sin disturbar. ¿Qué tipo de cosas? Pecios de guerra, Juan. Tumbas de acero llenas de almas que nunca encontraron paz. Algunos lugares están malditos por la sangre que se derramó en ellos. Juan se rió, pensando que su viejo instructor estaba siendo dramático. Pero la expresión en el rostro de Manolo no cambió. «Prométeme una cosa», dijo Manolo, agarrando el brazo de Juan. «Pase lo que pase allí abajo, no te separes del grupo. Y si ves algo que no debería estar ahí, algo que te llame, aléjate. Algunas curiosidades pueden costarte más de lo que imaginas». El viaje a Algeciras transcurrió sin incidentes. Juan se alojó en un hotel modesto cerca del puerto, donde se reunió con los otros 7 participantes de la expedición. Todos eran buzos experimentados, algunos con décadas de experiencia en buceo técnico y exploración de pecios. El líder de la expedición era Carlos Vázquez, un veterano de buceo militar con más de 20 años explorando los fondos marinos del estrecho. Sus ojos grises tenían esa cualidad penetrante de alguien que había visto demasiado bajo el agua. «Caballeros», dijo Carlos durante la reunión informativa, «van a bucear en aguas que pocos han explorado. El estrecho no perdona errores. Las corrientes son traicioneras. La visibilidad puede cambiar en segundos. Y los pecios que vamos a explorar han estado sumergidos durante casi 80 años. Algunos de ustedes ya conocen las reglas, pero las repetiré. No se separen del grupo, respeten las profundidades máximas y por ningún motivo entren en espacios confinados sin autorización». Juan asintió junto con los demás, pero su mente ya estaba en las profundidades, imaginando qué secretos yacían en el lecho marino del estrecho. «Mañana visitaremos 3 pecios confirmados», continuó Carlos. 2 son cargueros hundidos durante los ataques aéreos de 1940. El tercero hizo una pausa. Es un U-boat alemán que se hundió en circunstancias misteriosas en marzo de 1943. Ese será nuestro objetivo principal. La noche antes de la inmersión, Juan apenas pudo dormir. Su corazón latía con un ritmo acelerado, comparable al de un niño en una tienda de dulces. Revisó su equipo una docena de veces. Tanques de nitrox, traje seco de 7 milímetros, ordenador de buceo, linternas primarias y de respaldo, cuchillo de buceo. Todo estaba perfecto. Estaba listo para explorar aguas desconocidas, para abrir otra puerta a ese universo subacuático que tanto amaba. Si hubiera sabido lo que le esperaba en las profundidades, habría tomado el primer tren de vuelta a Jerez. El día de la inmersión amaneció gris y brumoso. Las aguas del estrecho estaban relativamente calmadas, pero Juan podía sentir la fuerza de las corrientes incluso desde la superficie. El barco los llevó hasta las coordenadas exactas donde, según los registros navales, yacía el U-573, un submarino alemán tipo 6C, que había desaparecido misteriosamente en marzo de 1943, con toda su tripulación. «Profundidad máxima, 40 metros», anunció Carlos mientras los buzos se preparaban. «Tiempo de fondo, 25 minutos. Nadie, y repito, nadie se separa del grupo». Juan se ajustó la máscara y realizó las verificaciones finales de su equipo. Su ordenador de buceo marcaba los parámetros correctos, tenía aire suficiente para 1 hora de inmersión y se sentía tan confiado como un pez en el agua. El momento en que su espalda tocó la superficie y comenzó a hundirse, Juan instintivamente adoptó la posición de pillar.
brazos apretados alrededor del pecho, pies apuntando hacia el fondo del océano. No tenía sentido nadar hasta los 20 o 25 metros si estaban autorizados a llegar hasta los 40. Juan estaba tan acostumbrado al buceo que apenas sintió el cambio de presión, aparte de un pequeño zumbido en los oídos. Mirando el ordenador de buceo sujeto a su muñeca, detuvo su descenso a unos 36 metros, miró por encima de su cabeza para asegurarse de que estaba conectado correctamente al cabo de descenso y verificó todos sus signos vitales. Pulso, normal. Mente, clara. Músculos, sin ningún calambre a la vista. Por encima de su cabeza, un banco de jureles nadaba pacíficamente, sus escamas plateadas reflejando los rayos de sol que se filtraban desde la superficie. Por un momento, Juan se quedó observándolos. El sonido de las burbujas de su tanque de oxígeno, lo único que perturbaba la quietud que lo rodeaba. Finalmente dejó el banco de peces solo después de su momento de contemplación, a favor de explorar las áreas circundantes. Rápidamente notó el fondo cubierto por una miríada de pepinos de mar tan coloridos como los que encontraría en aguas más al sur. Había uno rosa particularmente puntiagudo que llamó su atención, ya que su cuerpo parecía respirar. Lo observó durante unos momentos antes de que su atención fuera robada por otro pepino naranja brillante y escarlata. Los colores de estos animales siempre lo fascinaban, y no había esperado ver criaturas tan coloridas en el fondo del océano del estrecho. Continuó su exploración, poniendo cierta distancia entre él y el grupo de buzos que estaban ocupados con los instructores, tratando de aprovechar los primeros 15 minutos de clase subacuática. Como Juan era un experto, no vio la necesidad de desperdiciar 15 minutos tratando de descifrar lo que los buzos veteranos estaban diciendo. Después de girar detrás de una gran roca, se encontró cara a cara con un pez de aspecto bastante extraño. Sus ojos estaban en la parte superior de su cabeza y se parecía mucho al resultado de una mutación genética entre una rana y una roca mascota. Lo miró con ojos saltones antes de decidir darse la vuelta de la manera más perezosa que Juan había visto jamás. Siguiendo al pez durante un par de minutos, terminó encontrando un arrecife cubierto de pequeños crustáceos de colores brillantes que nunca había visto. Tal vez eran plancton. Su color púrpura lo dejó un poco perplejo. Mirando detrás de él, se dio cuenta también de que había ido mucho más lejos de lo que probablemente se suponía que debía, y decidió que sería bueno acercarse al grupo. El consejo de su viejo instructor resonó en su mente, recordándole que no persiguiera nada. Y fue entonces cuando lo vio. Grandes tentáculos naranjas brillantes con puntos blancos como ventosas, huyendo a unos 10 metros de donde estaba, detrás de una roca. A Juan le gustaban los pulpos, así que como un pez presa atraído por el señuelo del rape, persiguió al pulpo. Una vez que había rodeado la roca, se sintió decepcionado al ver que había desaparecido. Y entonces, un movimiento llamó su atención unos 15 metros más abajo. La pequeña criatura estaba fingiendo ser una roca, escondiéndose entre la vida silvestre colorida. Un destello de luz lo cegó por un segundo, y notó la silueta de algo en la distancia. Algo no muy diferente de lo que parecía un submarino de principios del siglo XX que se habría hundido. La mitad de su costado había sido desgarrado y podía ver el interior. Juan no pudo contenerse. 51 metros de profundidad era unos 11 metros más profundo de lo que se suponía que debía bucear, pero supuso que mientras no se quedara demasiado tiempo, su tanque de oxígeno no se agotaría demasiado rápido. Aún podía escuchar débilmente las burbujas escapando. Fue a por ello. No podía perder la oportunidad de visitar un naufragio, sin importar el riesgo. Ni siquiera pensó en Laura y su hijo no nacido. Quería saber qué lo había cegado y qué lo había llamado a ese lugar. Liberando al pulpo de su atención, Juan verificó sus signos vitales y su tanque de oxígeno. Aún tenía unos 30 minutos de aire si se quedaba a esa profundidad.
Ir más profundo significaría que probablemente tendría alrededor de 20 minutos si tenía suerte. Aunque no sería suficiente para saciar su curiosidad, ya que le encantaría explorar la totalidad de este naufragio, tomaría lo que pudiera. Mientras más profundo nadaba, más dura sentía la presión. Podía sentirla en la forma en que sus músculos se tensaban y lo mucho más fría que se estaba poniendo el agua. Estaba empezando a atravesar su traje, y si había estado bien antes, ahora era mucho más difícil moverse como le placía. Cerrando los ojos, hizo algunos ejercicios para reducir su pulso y aprovechar al máximo el oxígeno que inhalaba. Una vez que sus músculos ya no estaban agarrotados por las agujas punzantes del frío que atravesaban su traje, nadó aún más profundo y alcanzó el vientre abierto del submarino naufragado. Entrar se sintió como moverse a otra dimensión. Vio emblemas en la pared y se preguntó a qué país pertenecían. No podía ser España. Los españoles tenían una marca registrada bastante reconocible, al igual que los rusos y los estadounidenses. Este parecía alemán, con el águila y la esvástica apenas visibles bajo décadas de corrosión marina. Era extraño, y por un momento se sintió como si estuviera descubriendo una de las muchas historias no contadas del océano. ¿A quién pertenecía el submarino? Llegó a una puerta de hierro con una manija como engranaje en el medio. La giró, y le tomó toda su fuerza abrirla, sus bisagras liberando lo que sonaba como un gemido moribundo, mientras finalmente se abría. Juan la empujó completamente y miró alrededor buscando algo que la mantuviera abierta, eventualmente encontrando una gran pieza de tubería desechada en el suelo. La trabó contra la puerta para asegurarse de que la corriente del océano no la empujara de vuelta a cerrarse, y entró a la nueva habitación. No había nada en la pared además de ese extraño emblema alemán. Sin embargo, al final de la habitación, en la pared del fondo derecho, en el ángulo perfecto para captar la luz del sol entre los bloques flotantes de hielo y sedimento, había un espejo. No había nada más en esta habitación excepto el espejo, lo que lo llevó a creer que no era el primero en explorarla. Aún así, había algo cautivador sobre ese espejo, y Juan nadó hasta allí para verlo más de cerca. ¿Qué daño habría en explorar? Ninguno. Y probablemente aún tenía 5 o 6 minutos de oxígeno antes de necesitar regresar a la superficie con sus reservas. Estaba bien. Tenía tiempo suficiente. Una vez que estuvo frente al espejo, todos los sonidos desaparecieron excepto el latido fuerte de su corazón. Podía escuchar su sangre pulsando calurosamente contra sus tímpanos, fuerte y frenético. En el espejo estaba su reflejo. Sin embargo, su reflejo no llevaba ningún equipo. Sus ojos eran completamente negros, y la esclerótica blanca había comenzado a desaparecer, no dejando nada más que 2 charcos oscuros en lugar de sus ojos marrones regulares. Su cabello castaño corto flotaba alrededor de su cabeza, y su reflejo le sonreía. Podía verlo porque no llevaba equipo de buceo ni máscara. Juan parpadeó varias veces, moviendo sus manos y cubriendo las gafas de buceo con su palma, asegurándose de que su mente no le estuviera jugando trucos. Cuando reabrió los ojos y miró de nuevo al espejo, recibió la misma sonrisa espeluznante de su reflejo. Honestamente, Juan sintió como si su alma estuviera escapando de su cuerpo, y se preguntó si eso era lo que la gente llamaba una experiencia extracorporal. Estaba mirando directamente a sí mismo, y burbujas estaban escapando de la boca de su reflejo. Cuando Juan se movía al unísono, y seguía sonriendo de manera inquietante. Respiraba bajo el agua. Lo observaba como un estudiante divertido que miraría al profesor que contó el chiste en medio de una clase. El latido del corazón de Juan aumentó un poco mientras se acercaba más al espejo, tratando de averiguar si estaba alucinando. No tenía sentido para él. Un espejo se supone que no es nada más que un reflejo. Entonces, ¿por qué se veía a sí mismo llevando ropa casual y respirando bajo el agua como si perteneciera ahí? Dio un paso más cerca, y también lo hizo su reflejo. Todo sobre ello era tan real
que incluso podía ver las cicatrices que había recibido de su hermano, justo debajo de su ojo derecho, cuando tenían 7 y 10 años, jugando a vaqueros e indios en el parque. Su hermano le había lanzado un palo que se desgarró a través de su párpado inferior y dejó una cicatriz desagradable. Había tenido suerte de no perder un ojo, y hoy no podía creer lo que estaba viendo. Estaba mirando un reflejo perfecto de sí mismo en un espejo en un submarino naufragado, pero el reflejo más extraño y más desconcertante que había existido jamás. El miedo mordió sus entrañas y se clavó en su columna vertebral, y aunque sabía que debería irse, había algo increíblemente atractivo sobre esta criatura. No podía ser él. No podía ser solo el espejo. Se sentía demasiado vivo para ser solo un reflejo. Trató de confundirlo. Trató de moverse más rápido que él, pero no funcionó. Cada movimiento que hacía, el reflejo lo imitaba perfectamente, casi hasta el punto de ser un espejo perfecto, si no fuera por la falta de equipo y las burbujas. Estaría convencido de que había algo más. Mientras que las burbujas no salían del tanque como las suyas, su reflejo tenía burbujas escapando de su boca, las cuales imitaban las suyas perfectamente. Juan se acercó aún más, casi al punto donde podía tocar el espejo, y mientras más cerca llegaba, más amplia se hacía la sonrisa en su reflejo. El latido del corazón de Juan estaba alcanzando un máximo histórico, y sintió ondas de calor lavándolo, su brazo izquierdo doliendo como si fuera a tener un ataque cardíaco. Solo unos centímetros más, y iba a tocar el espejo. Casi sintió que se doblaba bajo sus dedos, maleable como tocar caucho. Se lo imaginó tragándoselo. Su ordenador de buceo le alertó sobre el bajo nivel de oxígeno, robando así su atención de su reflejo. Cuando volvió a mirarlo, su expresión había cambiado a angustia y furia absoluta. Ni siquiera notó que no había burbujas saliendo de la boca de su reflejo. Ver su cara distorsionada por una emoción tan vívida le dio un susto de muerte, y Juan quería alejarse del espejo, pero justo en ese momento se preparó para luchar. El polo se abrió un espacio entre los bloques flotantes de sedimento y hielo, y la luz se reflejó en el espejo una vez más, cegándolo efectivamente. Juan nadó fuera del submarino y se unió al grupo. Cuando Juan finalmente regresó a la superficie, no era el mismo hombre. Después de una experiencia como esa, nadie podría permanecer igual. ¿Cómo iba siquiera a poder hablar de esto con alguien sin sonar absolutamente loco? La respuesta era simple. No podía. Pero tal vez tampoco quería. Durante el viaje de regreso a Algeciras, Juan permaneció en silencio, mirando las aguas del estrecho con una mezcla de fascinación y horror. Los otros buzos hablaban animadamente sobre la inmersión, intercambiando fotos y videos de la exploración del U-Boat. Pero Juan no había tomado ninguna foto, no había grabado ningún video. Solo tenía grabada en su memoria la imagen de ese reflejo sonriéndole desde el otro lado del espejo. ¿Estás bien, Juan?, le preguntó Carlos durante la travesía. «Te ves pálido». «Solo cansado», mintió Juan. «Ha sido una inmersión intensa». Carlos asintió, pero Juan notó que lo observaba con más atención de la habitual. ¿Había visto algo? ¿Se había dado cuenta de que Juan se había separado del grupo? Esa noche, en su habitación del hotel, Juan se quedó despierto mirando al techo. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos completamente negros sonriéndole desde el espejo. Veía esa sonrisa que se hacía más amplia mientras más se acercaba. Su teléfono sonó. Era Laura. «¿Cómo estuvo el buceo, cariño?», preguntó su esposa, su voz cálida y llena de amor. «Bien», respondió Juan, su voz sonando extraña incluso para él mismo. «Muy revelador». ¿Revelador? Sí, creo que he tenido suficiente buceo por un tiempo». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿En serio? Pero si acabas de volver de tu expedición soñada». «Lo sé, pero ahora quiero centrarme en ti y en el bebé. El buceo puede esperar». Laura parecía sorprendida pero complacida.
Me alegra escuchar eso, Juan. Te amo. Yo también te amo. Colgó el teléfono y se dirigió al baño para lavarse los dientes. Cuando se miró en el espejo del baño, por una fracción de segundo, habría jurado que vio esos ojos negros mirándolo de vuelta. Se alejó del espejo rápidamente, el corazón latiendo con fuerza. Cuando Juan regresó a casa, Laura aún no había dado a luz. La besó tiernamente y se convirtió en un hombre ejemplar para ella. Le compraba flores, le masajeaba los pies después de un largo día y cocinaba para ella cuando su estómago le jugaba malas pasadas. Y cuando el pequeño Samuel llegó al mundo, se convirtió en un padre aún mejor para su hijo. Juan nunca volvió a bucear. Esta transformación sorprendió a todos los que lo conocían. Sus amigos del club de buceo lo llamaban constantemente, invitándolo a expediciones locales, viajes a las Islas Canarias, inmersiones en los mejores lugares del Mediterráneo. Juan siempre declinaba cortésmente. «Ya no me interesa», les decía. «Tengo otras prioridades ahora». Manolo, su viejo instructor, visitó la casa una tarde, preocupado por el cambio drástico de su antiguo alumno. «Juan, muchacho, ¿qué te pasó en esa expedición?», le preguntó mientras tomaban café en el patio. «Nada especial», respondió Juan, evitando la mirada de su mentor. «Solo me di cuenta de que hay cosas más importantes en la vida que estar bajo el agua». «¿Seguro que no pasó nada? Te conozco desde hace años y nunca había visto a alguien tan apasionado por el buceo como tú. Era como una adicción». Juan se quedó callado por un momento, girando su taza de café entre sus manos. «A veces», dijo finalmente, «uno descubre cosas bajo el agua que es mejor dejar ahí abajo». Manolo lo miró con intensidad. «Viste algo en el estrecho, ¿verdad?». Juan levantó la vista, y por un momento, Manolo vio algo en sus ojos que no había estado ahí antes. Algo que parecía miedo, pero también algo más profundo. Algo que parecía conocimiento. «Algunas puertas», dijo Juan lentamente, «es mejor no abrirlas nunca». Los años pasaron. Samuel creció, comenzó a caminar, a hablar, a hacer todas las cosas maravillosas que hacen los niños. Juan se sumergió completamente en su papel de padre y esposo, dejando atrás cualquier vestigio de su antigua obsesión. Vendió todo su equipo de buceo: las botellas, el regulador, el traje de neopreno, las aletas, la máscara, todo. Laura se ofreció a guardarlo, por si acaso, pero Juan insistió en que no lo necesitaría nunca más. «Estoy seguro», le dijo, «esa parte de mi vida ha terminado». A veces, en las noches tranquilas cuando Samuel ya estaba dormido, Laura intentaba sacar el tema. «¿No extrañas el buceo?», le preguntaba. «Era tu gran pasión». «Mi gran pasión eres tú», respondía Juan, y aunque era sincero, Laura notaba que sus ojos se dirigían hacia el espejo del salón cuando lo decía. Juan había desarrollado una extraña aversión a los espejos. No era algo obvio, no gritaba ni se alejaba cuando veía uno, pero Laura notó que evitaba mirarlos directamente. Cuando se afeitaba por las mañanas, mantenía la vista baja. Cuando pasaban por escaparates con cristales reflectantes, Juan miraba hacia otro lado. «¿Estás bien?», le preguntó una vez después de notar que había dado un pequeño respingo al ver su reflejo en la ventana de una tienda. «Perfectamente», respondió Juan, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Los años se convirtieron en una rutina confortable. Juan trabajaba en su taller, llegaba a casa, cenaba con su familia, ayudaba a Samuel con las tareas, veía televisión con Laura. Era una vida perfecta, mundana, completamente normal, excepto por las pesadillas. Juan nunca le contó a Laura sobre los sueños donde estaba de vuelta en ese submarino hundido, de pie frente al espejo. Pero en los sueños era su reflejo el que estaba del lado correcto del cristal, mientras que él estaba atrapado del otro lado, golpeando el vidrio, tratando de gritar pero solo produciendo burbujas. En los sueños, su reflejo le sonreía con esa sonrisa terrible y lentamente se alejaba del espejo,
dejando a Juan atrapado en un mundo al revés, donde el agua era aire y el aire era agua. Despertaba empapado en sudor, el corazón latiendo como un martillo neumático. ¿Pesadilla otra vez?, le preguntaba Laura medio dormida. Solo el trabajo, mentía Juan. Estrés. Cuando Samuel se convirtió en un adulto, se casó y se mudó de casa, Juan enfocó toda su atención en su esposa. Viajaron por el mundo, exploraron y conquistaron montañas y cuevas, visitaron museos y ciudades históricas. Era como si Juan estuviera tratando de llenar el vacío que había dejado el buceo con todo tipo de otras experiencias. Pero Laura sabía que algo faltaba. Podía verlo en la forma en que Juan miraba el océano cuando visitaron la Costa Brava, o cómo se quedaba callado cuando pasaban por tiendas de equipos de buceo. Un día de primavera, Laura llegó a casa del trabajo con una sonrisa enorme en el rostro. «¡Juan!», gritó, agitando un sobre en el aire. «Tengo una sorpresa increíble». Juan salió de su estudio, donde había estado leyendo. «¿Qué pasa?». «Mira esto». Laura sacó 2 billetes de avión y unos cupones de buceo del sobre. «He ganado un concurso en el trabajo. Un viaje de buceo para 2 personas en las Islas Canarias. Podemos ir la próxima semana. Será como una segunda luna de miel, y finalmente podremos bucear juntos». El rostro de Juan cambió instantáneamente. El color se drenó de sus mejillas, y sus ojos se fijaron en los cupones con una intensidad que Laura nunca había visto antes. «Es perfecto, ¿verdad?», continuó Laura, emocionada. «Sé que dejaste el buceo hace años, pero pensé que tal vez era hora de volver a intentarlo. Los 2 juntos esta vez». Juan agarró los billetes de avión y los cupones de buceo de las manos de Laura. Por un momento, se quedó mirándolos, y Laura vio algo extraño pasar por su rostro, una mezcla de anhelo y terror absoluto. Entonces, lentamente, comenzó a rasgar los papeles en pedazos pequeños. «¡Juan!», gritó Laura. «¿Qué estás haciendo?». Los pedazos cayeron al suelo como confeti. Juan levantó la vista hacia su esposa, y Laura retrocedió involuntariamente. La sonrisa que se extendía por el rostro de Juan era la cosa más espeluznante que había visto jamás. Sus labios se curvaron hacia arriba de una manera que parecía casi inhumana. Era demasiado amplia, demasiado perfecta, y no llegaba para nada a sus ojos. «Buen intento», dijo Juan, su voz extrañamente suave y cantarina. «Pero prefiero quedarme aquí contigo». Laura se quedó inmóvil, mirando a su marido con horror creciente. Por un momento fugaz, habría jurado que los ojos de Juan se habían vuelto completamente negros. «Juan», susurró, «¿qué te pasó en esa expedición?». La sonrisa de Juan se hizo aún más amplia. «Descubrí», dijo lentamente, «que algunas cosas es mejor dejarlas donde pertenecen, en las profundidades». Epílogo. La verdad en el espejo. Esa noche, Laura no pudo dormir. Se quedó despierta mirando a Juan, quien dormía pacíficamente a su lado con esa misma sonrisa extraña, aún jugando en las comisuras de su boca. A las 3 de la madrugada, se levantó silenciosamente y fue al baño. Necesitaba agua, necesitaba pensar, necesitaba procesar lo que había visto en los ojos de su marido. Se inclinó sobre el lavabo, abrió el grifo y se echó agua fría en la cara. Cuando levantó la vista hacia el espejo, se congeló. En el reflejo, parado detrás de ella, estaba Juan. Pero no era el Juan que había estado durmiendo en la cama. Este Juan no llevaba pijama, llevaba ropa de calle, y sus ojos eran completamente negros. Y estaba sonriendo. Laura se giró rápidamente, pero no había nadie detrás de ella. El baño estaba vacío. Miró de vuelta al espejo. Su propio reflejo la miraba, pálida y aterrorizada. Nada más. Pero mientras se alejaba del espejo, escuchó algo que hizo que se le helara la sangre en las venas. El sonido de burbujas, como si alguien estuviera respirando bajo el agua. Se giró hacia el espejo una última vez, y por una fracción de segundo, vio algo que la perseguiría por el resto de su vida. Su propio reflejo,
pero con ojos completamente negros, sonriéndole desde el otro lado del cristal, y entendió, con una claridad terrible, que el hombre con el que había estado viviendo durante los últimos 20 años tal vez no era su marido después de todo. Tal vez el verdadero Juan se había quedado en ese submarino hundido en las profundidades del estrecho de Gibraltar, y lo que había regresado a casa era otra cosa completamente. Algo que había aprendido a imitar perfectamente a Juan Morales, pero que no era él. Algo que vivía en los espejos y se alimentaba de los reflejos de las almas perdidas en las profundidades. Laura salió del baño lentamente, cerrando la puerta detrás de ella. En el dormitorio, Juan seguía durmiendo pacíficamente. Pero ahora Laura notó algo que nunca había visto antes. Juan nunca se veía en los espejos que había en el dormitorio. Su lado de la cama estaba posicionado de tal manera que ningún cristal reflectante podía captar su imagen mientras dormía, y se preguntó si eso había sido una coincidencia, o si había sido muy intencional. Nota del autor. Esta historia está basada en testimonios recopilados de buzos que han explorado pecios de guerra en aguas españolas. Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados. El U-573 realmente existió y se hundió en el estrecho de Gibraltar en circunstancias misteriosas en marzo de 1943. Su ubicación exacta sigue siendo clasificada por las autoridades navales españolas. Si alguna vez te encuentras buceando en aguas profundas y ves algo que no debería estar ahí, algo que te llama desde las profundidades, aléjate. Algunos reflejos es mejor no encontrarlos nunca. Y si alguna vez dudas de la identidad de alguien cercano a ti, míralos en un espejo. Los verdaderos humanos